bendiga, buenas noches queridos hermanos, qué placer estar compartiendo con todos ustedes. Gracias a Dios por este lindo día jueves, ahora 28 de enero, qué placer. Espero que les esté yendo bien, maneje con cuidado o esté descansando, como sea, disfrute la comodidad de su hogar y también la palabra del Señor. Así que saludo inmediatamente a todos aquellos que están entrando desde El Salvador, desde Yucatán, México, de Guatemala, a mis hermanos de Guatemala, a mis hermanos de Daly City, San Francisco, California. La paz de Dios, que Dios me los bendiga. Un abrazote a aquellos que siempre se conectan, mis hermanos, mis amigos. Gracias por estar en sintonía y pendiente siempre de esta reflexión para el alma. Queremos en esta noche meditar sobre el tema la sabiduría de renunciar. La sabiduría de renunciar. Padre de la gloria, gracias por tu palabra, Señor. Bendigo a todos aquellos que van a estar participando. En el nombre de Jesús. Amado, por favor tome su Biblia, si tiene la bondad y la tiene en la mano, únase conmigo. Vamos a disfrutar esta preciosa escritura de la palabra. Y son palabras textuales del Señor Jesucristo. Lucas 9, 57 al 62 dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Dios bendiga en nuestros corazones en la enseñanza de esta palabra. ¿Qué es renunciar, amados? Quisiera que supiese que nos referimos cuando decimos renunciar. Bueno, el diccionario dice que es abandonar voluntariamente aquello que estamos haciendo o aquel cargo que tenemos o aquello que estamos proyectando hacer y dejar de hacerlo. En otras palabras, voluntariamente desistimos, voluntariamente nos retiramos de eso que estábamos proyectando o que teníamos que hacer. Esta escritura que acabamos de estudiar en esta noche, mis amados, también nos habla de la importancia que el Señor Jesús le da a que nosotros aprendamos a renunciar, a dejar, si es que le amamos, si es que entendemos el valor que tiene seguir a Jesús, si valoramos la salvación de nuestras almas y el perdón de nuestros pecados. El Señor quiere que usted y yo sepamos cuánto le amamos. ¿Estamos dispuestos a renunciar a aquello que nos hemos apegado y que amamos y que no queremos soltar? Tal vez es conveniencia, tal vez es entretenimiento. Mire, el Señor Jesús está interesado en que usted y yo podamos tomar decisiones basado en prioridades. Sí,
Porque hay decisiones que tomamos que afectan nuestras vidas que no consideramos a base de prioridades, sino las tomamos en el calor del momento o por presión de alguien más o por miedo. Cuando el Señor habla de renunciar, estamos hablando de el Señor quiere que estemos dispuestos a dejar cualquier cosa que se interponga o antepone entre Él y nosotros. Vea, cuando alguien dice voy a renunciar al trabajo, está diciendo yo voluntariamente, no me están despidiendo, sino voluntariamente estoy dejándolo, estoy abandonando eso. Cuando alguien renuncia a los derechos, está diciendo yo no reclamo nada, sencillamente, voluntariamente renuncio, no quiero nada, no quiero ningún tipo de consideración porque es una renuncia voluntaria y personal. Por eso que en esta ocasión que el Señor, caminando por la tierra donde Él había nacido, ve a un hombre que se acerca, ¿verdad? Y este hombre tiene tanto interés en lo que el Señor está predicando y anunciando y en el propósito de su misión, que sin pensar, sin meditar, rápidamente y sin que le pregunten o se lo exijan o se lo pidan, espontáneamente de él sale decirle: Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Es una declaración radical. Este hombre está diciendo: estoy dispuesto a dejarlo todo con tal y ir donde tú vas, con tal de seguirte y ser tu seguidor, tu discípulo. Y el Señor le hizo ver inmediatamente y por discernimiento de Dios, porque Dios conoce nuestros pensamientos, Dios conoce nuestros corazones, Dios entiende quiénes somos, lo que pretendemos, lo que queremos. A veces ni nosotros mismos sabemos lo que queremos o lo que estamos diciendo. Pero el Señor, que conoce todo, de acuerdo a Juan 2:25, el Señor dice así, Juan 2:25, escuche o lea: y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Se da cuenta? El Señor no tenía necesidad de que le viniesen a contar la historia de cualquier individuo, de cualquier persona, porque Él sabía lo que había dentro del hombre. En otras palabras, Dios nos conoce mejor que lo que nos conocemos. Quiere decir que con Dios no se puede jugar al escondite, no se puede jugar juegos o trucos de mago. El Señor entiende bien de lo que padecemos, lo que queremos, lo que necesitamos, lo que ambicionamos, lo que añoramos. Hay personas que piensan, amados míos, disfrazar con mecanismos mentales sus verdaderos pensamientos e intenciones. Cuando el Señor ve a este hombre venir con tanta devoción y haciendo unas declaraciones que cambian o cambiarían el destino de su vida para siempre, el Señor le hace ver una cosa. En ese momentito, el Señor ve, no con rayos X, sino con el conocimiento de Dios, la omnisciencia divina operando en el ministerio literal de Cristo. Usando ese atributo, el Señor conocía. Si Él conoce, como dice Juan 2:25, todo lo que hay dentro del hombre, el Señor conocía que este hombre tenía segundas intenciones. Mire que el Señor le dice: las zorras tienen sus guaridas
sus cuevas, y las aves de los cielos sus nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. El Señor le contesta así, no por capricho, no porque no valoraba el alma de él, no porque el Señor lo estaba menospreciando, rechazando por algo. El Señor le contesta así, ama las almas, ama a los hombres. Si pudiésemos todos entender cuánto nos ama el Señor y cuánto quiere que nosotros abandonemos aquello que nos puede mandar al infierno o a la perdición eterna, entonces comprenderíamos la urgencia de responderle con afirmación. El Señor le dice, las zorras no tienen donde poner las cuevas, o tienen donde recostarse en las cuevas, ¿verdad? Las zorras las tienen, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni donde recostar la cabeza. En otras palabras, no me sigas porque piensas que vas a tener conveniencia. No pienses que vas a estar descansando en un hotel de 5 estrellas y reposando tu cabeza en almohadas de pluma de ganso y cobijas de seda. No pienses que lo que yo te ofrezco a ti es una vida de conveniencia, de bienestar material. Hay personas que siguen al Señor por el bienestar material. Lo siguen por las cosas que el Señor les da. Lo siguen porque ellos quieren, amados míos, bienestar. Y el Señor no está interesado tanto en el bienestar de nosotros, que busquemos solo por bienestar, solo por los panes y los peces. Hay muchos seguidores del Señor que le sirven simplemente porque quieren un milagro. Buscan el favor divino. Desean bienestar, desean dejar un vicio, pero no están dispuestos a dejar el pecado. No están dispuestos a sacrificarlo, a renunciar a la vida de pecado. Y eso es lo que precisamente el Señor le declara a este hombre. Mira, las zorras tienen sus cuevas, las aves tienen nidos, pero si me sigues debes de saber que yo, como hijo de Dios, no duermo en hotel de 5 estrellas, ni en camas de agua. No es por dinero ni bienestar personal que debemos servir a Dios. A Dios le servimos porque le amamos. No le servimos a Dios si vamos a la iglesia porque ahí encontramos compatriotas o porque ahí tenemos amigos y socializamos y disfrutamos de las actividades o hay un pastor que ora por los enfermos. No, usted y yo debemos de seguirlo porque en primer lugar reconocemos que necesitamos al Salvador de nuestras almas. Sí, nos alegramos cuando los templos se llenan y están abiertos, pero más nos alegramos cuando alguien se convierte renunciando y dejando atrás la vida de pecados, la vida de bienestares, de la vida de comodidades con tal de seguir y servir al Señor. Así que el Señor le quiere decir a este hombre, hay un precio que pagar. Así que, ¿qué quiere decir pagar ese precio? Pues vas a tener que saber que hay veces que vamos a dormir en el suelo, que hay veces la gente nos va a rechazar y nos va a mandar que nos alejemos de ellos. No nos van a abrir sus casas, no nos van a dar de comer, no vamos a ser recibidos por la realeza. Es más, atentarán hasta contra nuestra vida. Pero este fulanito, amados míos, no sabía ni lo que quería. Porque hay personas que lo que quieren es que Dios siempre les diga sí. Y hay personas
que no valoran, no piensan lo que dicen. Pero Jesús conocía lo que estaba en el corazón y sabía que no era amor hacia él, sino que lo que él estaba pensando es en su futuro material, en la superación personal, en la popularidad, en cuestiones materiales. Y no por eso seguimos al Señor, o nos convertimos en sus discípulos, o venimos a ser miembros de una iglesia. El Señor nos conoce bien al revés y al derecho. Algunos ni siquiera, hermano, quizás se quejaran, de que el Señor les respondió así, y quizás lo hayan juzgado al Señor. ¡Wow! ¡Qué manera del Señor! Este hombre le quiere seguir y el Señor le habla que las zorras tienen cuevas, los ha venido ¿que el Señor no quería discípulos? Claro que sí. Pero el Señor conoce bien cuál es el Dios de nuestro corazón, dónde está nuestro tesoro. Conoce, hermano, aquellos que de verdad le siguen y son sus discípulos y aquellos que son falsos, que no son sus discípulos, que le siguen por otras razones. El Señor le respondió así porque no era que no le caía bien, sino porque sabía las verdaderas intenciones del hombre. Hay cosas que el Señor nos dice y nos van a doler, y nos van a molestar. Pero ¿sabe qué? Es mejor que nos duelan y nos molestan. Porque nada debe interponerse entre Dios y usted. De ahí el título de esta reflexión, la sabiduría de renunciar. ¿A qué le estás poniendo más amor aquí en esta tierra? ¿A las conveniencias? ¿Al dinero? ¿Te molesta cuando te hablan de dinero? ¿Te molesta cuando te hablan de congregarte? ¿Te molesta cuando te hablan de dejarlo todo por Jesús? ¿De renunciar a la vida de pecado con tal de ganarte el reino de los cielos? Si hay algo que te molesta, no es porque Dios lo dice por querer ofenderte o rechazarte, sino porque tú vales mucho. Y porque valen mucho, el Señor no quiere que nos perdamos, que nos vayamos al infierno por amar el pecado y amar aquello que se opone. Vea el 9:59. Hay otro segundo hombre aquí en ese camino y otro hombre le dice, el Señor, no le habló al Señor, sino que el Señor le habló y le dijo, sígueme, sígueme. En otras palabras, deja de estar haciendo lo que estás haciendo y donde estás y acompáñame. El llamado del Señor era incondicional, sin ninguna condición. Porque Dios no quiere que negociemos nuestra salvación. Dios no está para negociar tu salvación. Tú y yo, si le amamos y queremos ser salvos, necesitamos acercarnos a Él. El hombre le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Y tú ven y anuncia el reino de Dios. El Señor lo llamaba al ministerio. El Señor lo llamaba a la proclamación. Pero nos interesa el verso 59 cuando le dice, Señor, déjame que vaya primero y entierre a mi padre. Y la respuesta del Señor, deja que los muertos entierren a los muertos. ¿Qué clase de respuesta es? Para nosotros los latinos, como que no tiene sentido esta expresión hebrea. Pero permítame aclararle algo acerca de este pasaje. De acuerdo a mis estudios que he hecho de las costumbres antiguas hebreas, en los tiempos de Jesús, cuando alguien fallecía, era puesto en un sepulcro.
Y en ese sepulcro que le pertenecía a la familia tal vez cabía una o dos personas. Y las personas pasaban un año de luto, 7 encerrados, un mes sin hacer nada. Le traían la familia comida y todo. Un mes sin trabajar. Y después del mes podía reintegrarse a sus actividades. Al año, toda la familia de ese hombre que murió, de ese patriarca o de ese anciano, se reunían y sacaban los huesos del sepulcro y lo ponían en una caja osuario, una caja de huesos de piedra, porque el sepulcro era de la familia y era reciclado. Ponían a uno, sacaban los huesos, lo ponían en el osuario. Eso era al final del primer año. Entonces, después que sacaban el cuerpo, los restos, y lo ponían en el osuario en su debido lugar, entonces la familia se reunía para repartir la herencia al final del año, al fin de año, al cabo de año. Se repartía la herencia. Mientras no llegaba ese año, el cabo de año, nadie podía tocar nada. Entonces, al fin de ese año eran repartidos los bienes. Cuando este hombre le dijo al Señor, Señor, déjame que vaya y entierre a mi padre, ¿sabe lo que estaba diciendo? Mi padre acaba de morir y va a tardar un año el luto. Y al fin de año de luto, sacamos los huesos. El Señor sabía esa costumbre. No tenían que explicarle. Yo se la estoy explicando a usted que es latino, a hispanoparlante. Sacaban los huesos, lo ponían en el osuario y se repartían. Esta persona le estaba diciendo, este hombre decía al Señor, déjame que llegue el fin de año, saque los huesos y que me den la herencia. Y después que me den la herencia, mi parte económica, la parte que me corresponde, si es dinero, si es propiedades, si son bienes, si es ganado, entonces yo te voy a seguir. ¿Cuánto entonces este hombre le pedía al Señor? El ministerio del Señor era corto. 3 años y medio duró el ministerio del Señor. Y este hombre le pedía un año para que el Señor esperase. Y entonces él le iba a seguir, pero primero quería seguridad, estabilidad, agarrar su herencia, tener lo que le correspondía. En otras palabras, Señor, yo entiendo que tú quieres que me vaya ahora contigo, que me decida servirte ahora, pero a mí me detiene. Estoy parafraseando las palabras, 2 hebreos hablando a nosotros los hispanoparlantes. Déjame primero que se entierre, que saquemos los huesos y entonces al fin de año yo te sigo. ¿Sabe qué, hermano? ¿Sabe qué? Qué lástima que hay personas que anteponen las cosas materiales antes que el Señor. Hay quienes que no le sirven al Señor. ¿Ok? Hay quienes que no le sirven. Sencillamente están por los panes y los peces. Este hombre le dijo al Señor, yo te voy a seguir, pero dame un año. Y Cristo dijo, deja a los muertos, entierran a los muertos. ¿Qué muertos? Que muertos en pecado. Los que están sin vida espiritual, que se encarguen de enterrar los huesos al fin de año. Pero tú ven y sígame. ¿Será que el Señor nos está llamando a nosotros? ¿Por qué algunas personas no quieren seguir al Señor, aceptar a Cristo y congregarse? Porque aman tanto lo de abajo, los placeres, el pecado, el dinero, la vida fácil, la vida lujuriosa, la vida licenciosa. Y como saben lo que exige el Señor,
Le están diciendo, Señor, déjame primero arreglar. Cuando yo ya esté bien, yo no quiero ser hipócrita. Yo no quiero ser como otro. Esa es la excusa que usamos. Esa frase trillada de que nosotros no somos hipócritas. Pero estamos diciendo, Señor, yo amo más el pecado. Amo más lo que estoy haciendo, que yo no estoy dispuesto a renunciar. Sencillamente déjame que siga viviendo en el pecado y después yo te sigo. Pero Cristo le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos. Más vale seguir a Jesús y salvarse que tenerlo todo y perderse. Nada debe anteponerse ante el Señor. Y finalmente en el verso 61 también le dijo otro, te seguiré, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Este hombre es tipo de los que dicen, sí lo haré, te seguiré, pero nunca lo hacen, nunca hacen las cosas, nunca terminan las cosas. ¿Conoce personas así que están posponiendo, postergando las cosas? Hay personas que son ociosas, negligentes. Y este hombre le pone la excusa al Señor diciéndole, sí, te voy a seguir, pero déjame que Él me despide. En otras palabras, este hombre no estaba dispuesto a seguir. El Señor seguía su camino. No había tiempo que perder. En cuanto a salvación, hermano, o compañero, o hermana, nada debe de interferir en tu deseo de servirle al Señor como Dios se lo merece y te lo exige. No podemos entrar al reino de los cielos titubeando, cavilando, con duda de que si nos conviene servir al Señor. Si tú estás titubeando, quiere decir que el amor de Dios no se ha perfeccionado en tu corazón. No valoras tu salvación. Hay individuos que comienzan a echarle la culpa, a acusar a la iglesia de hipócrita, a los hermanos. En realidad lo que no quieren es renunciar a la vida de pecado. Este individuo nunca iba a dejar al Señor. Son individuos de carácter débil que primero le tienen que pedir permiso a Raimundo y a todo mundo para hacer las cosas buenas que les interesa. En cuanto a salvación, usted no le tiene que pedir permiso a papá, mamá, esposa, esposo o hijo. Jamás. En cuanto a salvación, Dios espera que usted y yo le sigamos. ¿Sabe por qué, hermano? Porque aun si papá o mamá fallara, Dios no fallará. Si tu esposo o tu esposa fallara y tus hijos o tus hijas te abandonaran, Dios no te abandonará. De manera que en cuanto a decisiones de salvación y vida eterna, nada, cero, debe ser más importante que Dios en tu vida. Este hombre le estaba diciendo, Señor, yo te voy a seguir, pero primero déjame que vaya. Dios nos dice que renunciamos a todo aquello, ¿verdad?, que nos está deteniendo. El llamado de Dios no da espacio a negociaciones, a titubeos. En cuanto a salvación, no negocies. Decídete por Dios ahora. Entrégate sin reservas. Dile, Señor, aquí estoy. Que yo pueda renunciar al pecado, renunciar a lo que me detiene. Si Dios nos dice que lo hagamos, debemos hacerlo ahora. No lo piense mañana. Entreguémosle la llave de nuestro corazón al Señor y digámosle, Señor, aquí estoy, quiero ser no un seguidor, sino un verdadero discípulo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y oramos, Padre de la gloria, bendigo a toda la audiencia. Permite, Señor, que esta reflexión nos ayude a tomar la decisión sin titubeos de seguirte, de entregarnos sin reserva. Consagramos a ti nuestra vida ahora, Señor, y renunciamos a todo pecado y todo aquello que el diablo quiere que nosotros nos aferremos. Lo soltamos, lo entregamos en el nombre de Jesús.
Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Espero que esta reflexión haya sido de bendición. Si lo ha sido para usted, póngale share, compártalo, para que sus amigos puedan escuchar la palabra del Señor. Les deseo tengan un buen fin de semana. Nos vemos, si el Señor lo permite, lunes, donde estaremos esperándole. La paz de Dios sea con ustedes. Buenas noches. Gracias.